control y sus aplicaciones en sistemas complejos, en métodos de optimización para aplicar a la solución de sistemas complejos también. Y bueno, actualmente pues tiene varias publicaciones, más de 8 publicaciones, lo cual es bastante elevado en revistas de prestigio, en el área de control y de sistemas dinámicos y de física también. Y bueno, también una cantidad bastante considerable de artículos en congresos internacionales. En todo caso, pues le dejo la palabra a Adrián para que nos exponga el tema que consideró para esta sesión. Adelante, Adrián, el tiempo es tuyo. Gracias, gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer tanto al doctor César como al doctor Juan Segundo por darme la oportunidad de compartirles esta información el día de hoy. Mi plan es que se dé un poco a conocer lo que hice durante 3 años de doctorado en esta universidad, bajo la coordinación de distintas personas de áreas totalmente diferentes a las que estaba acostumbrado hasta antes de entrar al doctorado, y que espero que esta presentación sea bastante amena, que realmente mi intención, yo sé muy bien que el tema que voy a hablar el día de hoy no es un tema usual en el posgrado de Ingeniería Eléctrica, y tampoco quizás en el posgrado de Ingeniería Mecánica del CIEP, y espero que de aquí en adelante, bueno, pues esto sea un preámbulo para seguir haciendo nuevas colaboraciones con el posgrado. Mi intención, si me siguen permitiendo, es seguir participando lo más que pueda y colaborar como lo he estado haciendo hasta ahora, todavía que sigo también colaborando con el doctor César, a pesar de que ya hace pues ya 4 años que salí de la maestría, pues que esa colaboración y ese vínculo siga existiendo. Entonces, este tema que voy a presentarles el día de hoy se lleva por título Geometría de la información en análisis de control y sistemas dinámicos. Básicamente, lo que quiero ver es, primero, introducirles cuáles son los sistemas que yo considero desde el punto de vista de sistemas dinámicos, cuáles son los, digamos, modelos que utilizaré. Y voy a introducir unos conceptos como lo son, qué es la geometría de la información, y también un tema y un área muy emergente de las últimas, al menos en la última década, que se conoce como termodinámica estocástica. Entonces, voy a explicarles un poco primero qué es lo que se expone en esta área, qué es la termodinámica y algunos conceptos muy populares de esa área que quizás van a cambiar. Lo que les voy a explicar va a cambiar un poco la percepción que tenían de esos conceptos. Y después las aplicaciones que hice utilizando toda esta teoría, ¿sale? En sí, lo que inspiró este trabajo, fíjense, fue la búsqueda de tratar de conectar varias áreas de investigación. A lo largo de 3 años conocí a mucha gente, estuve colaborando con varias personas, entre ellos eran físicos y matemáticos, y también algunos ingenieros, pero la mayoría, y en especial lo que es mi asesora que es Seon-Jin Kim, ella es del área de física. Y ella es experta en un área que se conoce como mecánica estadística. En esta área, la intención es entender fenómenos, aplicar pues métodos estadísticos, incluirlos al área de mecánica y física para entender fenómenos complejos. Y hay 2 áreas que a ella le interesaban muchísimo, que era la teoría de la información y la termodinámica. Y hasta antes de entrar al posgrado, al doctorado, pues yo lo que sabía era sobre teoría de control, sistemas dinámicos, modelado, simulación. Entonces me di cuenta de que había una posibilidad de conectar estas áreas con tal de, como les voy a tratar de exponer el día de hoy, generar artificialmente procesos que sean eficientes y organizados. Y cuando digo eficientes, hablo de eficientes en términos energéticos, y cuando digo organizados, hablo en términos de lo que voy a llamar información. Esta idea me permitirá resolver y controlar sistemas
con gran cantidad de elementos o con gran cantidad de incertidumbre. Cosa que es un poco común en máquinas y procesos ingenieriles, pero que se va haciendo más, como lo vamos a ver en los ejemplos que lo voy a mostrar, más y más común conforme vamos haciendo y agregando elementos a los sistemas, ¿no? Y de hecho, una de las aplicaciones que voy a ver sobre esto es a sistemas de potencia, que fue una de las colaboraciones que hice con Harold Chamorro, que es colombiano, que está trabajando en Suecia, y que me conectó con también Francisco Longas y con otras personas del área de sistemas de potencia, con los cuales pude hacer una colaboración y aplicación de las técnicas que estuve haciendo de forma teórica. Entonces, ¿qué sistemas considero? Bueno, pues yo considero sistemas como este que les presento en este GIF, en el que sí tengo quizás una especie de trayectorias que puedo visualizar en un espacio de fase, pero esas trayectorias están sujetas a incertidumbre. Esa incertidumbre se puede asociar a perturbaciones en el sistema por medio del ambiente en el que se ubique aquel fenómeno en el que siga esa trayectoria que se muestra aquí. Y eso hace que cada trayectoria o cada posible trayectoria sea diferente porque está sujeta a aleatoriedad. Pero vamos a ver que estos sistemas, como los escribo, pueden también estar sujetos o percibirse como por una contraparte determinista. Para estudiar esos sistemas que están sujetos a incertidumbres o a perturbaciones aleatorias, se utiliza comúnmente en física unas ecuaciones que se les llaman ecuaciones de Langevin. Y yo estoy enfocándome en utilizar ecuaciones no lineales del tipo de la ecuación 1. Y estas ecuaciones básicamente lo que te dicen es, ¿sabes qué? Yo tengo un flujo, un mapeo de la variable del estado a través de esta función no lineal y quizás una entrada determinista, una entrada determinista que la vamos a llamar U, pero le estamos sumando una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria, de acuerdo a la teoría que describe estas ecuaciones de Langevin, lo que describe no es ruido, no es ruido como lo percibiríamos comúnmente en teoría de control, sino perturbaciones que puedes, del ambiente que puedes escribir a través de momentos estadísticos. O sea, tú puedes decirme que esa variable aleatoria sigue una cierta distribución, ya sea gaussiana, multimodal, o de algún tipo cualquiera. Yo me estoy interesando en casos en los que esa variable de perturbación representa perturbaciones que vienen del ambiente o el ambiente en el que se encuentre es este sistema modelado a través de la ecuación 1 y que ese ruido o esa variable aleatoria está descrita por los dos primeros momentos únicamente. Entonces es una variable que se mapea o que se muestrea, perdón, desde una distribución gaussiana. Y fíjense, cuando tú haces la solución de esas ecuaciones, pues para resolverlas pues haces métodos numéricos, pero también tienen una contraparte o una descripción matemática a través de una ecuación diferencial parcial. Y esta ecuación diferencial parcial es la ecuación que te describe cómo se mueve la distribución de probabilidad, le llaman función de densidad de probabilidad del sistema a través del tiempo. Y esta ecuación diferencial parcial se le conoce como la ecuación de Fokker-Planck. Entonces, cuando tú quieres entender estos sistemas, pues puedes resolver la ecuación 1 con algún método numérico, y ahorita les voy a explicar más o menos qué se hace, pero también puedes resolver su contraparte descrita a través de una ecuación diferencial parcial que se conoce como la ecuación de Fokker-Planck, que lo que te describe es la probabilidad, en términos probabilísticos, cómo se mueve el sistema descrito por ecuación 1. Bueno, un ejemplo de este tipo de sistemas modelados como esa ecuación es esto. Miren, aquí tenemos una partícula que seguramente se puede modelar como un masa reducida amortiguador, pero esa partícula está inmersa en un fluido. Ese fluido pues se puede modelar también y se puede construir a través de múltiples partículas y sus ecuaciones de momento, etcétera, pero lo vamos a considerar como una perturbación sobre la partícula más grande que está suspendida sobre ese fluido,
De forma que va a haber una fuerza quizás determinista que mueva la partícula, pero también va a haber una fuerza aleatoria que describe el ambiente donde está sumergida o donde se está posicionada esta partícula. Entonces eso hace que la partícula tenga una posición aleatoria y que a pesar de que tú tengas una fuerza determinista, pues siempre va a estar sujeto a una fuerza que es aleatoria y esa fuerza depende de la temperatura, ¿sí? ¿Alguien por aquí quería preguntar algo? Creo que Silvino. Sí, no sé si están presentando unas diapositivas porque yo no estoy viendo nada, entonces eso era mi duda nada más. Sí, creo que tienes que mover por ahí, como que hay algo que está no funcionando bien por tu lado. Ok, gracias. Sí se está presentando, ¿no? Sí, sí se ve correctamente, Adrián. ¿Sí se Sí, ve? Silvino, sí se ve bien. No sé cuál sea el detalle de Silvino, pero igual todavía lo puedes checar. Pero en todo caso sí se te escucha y se te ve a ti y también a tu presentación. Vale, ya está. Si Sí, quieres porque estoy continúa. presentando con diferente computadora, pero creo que se debe de ver. Entonces, les comentaba que estos sistemas, pues, un ejemplo de estas sistemas puede ser esto, que se le conoce como movimiento browniano. Y es uno de múltiples ejemplos. Y es el más fácil, creo yo, para, desde el punto de vista incluso ingenieril, entenderlo. Ahora, fíjense bien interesante, el ambiente, el que provoca perturbaciones en esta partícula, se puede, digamos, el nivel de perturbación o que por lo tanto se asocia al nivel de incertidumbre en la partícula, se puede controlar a través de controlar la temperatura de ese fluido. Si ese fluido cambia su temperatura, pues las partículas empiezan a moverse como locas y empiezan a agregar más incertidumbre a la partícula. Entonces, aquí es importante notar que el ambiente, por lo tanto, las perturbaciones o la aleatoriedad del sistema se puede llegar a controlar. Y de hecho es una de las aplicaciones a las que voy. Hoy en día creo que hay gente también ya trabajando en el posgrado que trabaja con tijeras ópticas, que trata de controlar y manipular de forma óptica partículas sumergidas en fluidos, pero el futuro viene siendo que estas partículas pues describan simplemente, o estas técnicas que les voy a mostrar, describan sistemas que están sujetos a un alto grado de incertidumbre en el ambiente que provocan aleatoriedad en sus movimientos y tú pues quieres tratar de entender qué es lo que va a pasar con ellos. Cuando pensemos en algo así como un micro o un nanobot que yo voy a sumergir también o introducir al cuerpo humano, pues va a estar sujeto a ese tipo de aleatoriedades. O pensemos en que voy a hacer una difusión de una sustancia en el cuerpo y que esa sustancia pues, está constituida de múltiples moléculas que voy a tratar de transportar de un punto a otro con la mínima variabilidad posible. Entonces, cuando yo resuelvo, nuevamente cuando resuelvo estas ecuaciones diferenciales estocásticas, pues lo que se hace numéricamente es algo como lo que muestro aquí. Miren, o sea, tú resuelves cientos de veces la ecuación diferencial o miles de veces, millones de veces, y cada solución, bajo la misma condición inicial, va a tener una trayectoria diferente. Y lo que haces es determinar un histograma por instante de tiempo para, por ejemplo, si esta X determina la posición de la partícula en todo instante de tiempo, yo pueda calcular un histograma que me diga dónde está la partícula de forma probabilística. Entonces, yo tengo una evolución de un histograma a través del tiempo. Cuando yo lo que tengo, resuelve la ecuación diferencial estocástica, es pues, una solución de unas múltiples trayectorias, todas diferentes, pero que se pueden escribir en términos probabilísticos a través de esos histogramas. ¿Sale? Ahora, aquí es donde entra una cosa bien interesante. ¿Qué tal si yo quisiera conocer, así como se puede hacer en un sistema determinista, cuál fue la longitud del camino que recorrió el sistema del punto A a un punto B? Pero ahora yo quiero determinar la longitud del camino en términos probabilísticos, o sea, ¿cuál fue la longitud que siguió la función de densidad de probabilidad o esta P que determina la probabilidad de encontrar la partícula en cierta posición en cada instante de tiempo, de ir desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo final dado? Bueno, pues si estuviéramos hablando de un sistema determinista, seguramente el espacio en el que se mueve la partícula pues es un espacio euclidiano y tú podrías usar alguna norma
Pero aquí tendrías que determinar otra forma de medir esa distancia, ya que el espacio en el cual se mueve esa función de densidad de probabilidad es un espacio o una variedad estadística, donde cada punto en esa variedad es una función de densidad de probabilidad y los ejes son los parámetros que definen esas funciones de densidad de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si esas P son funciones gaussianas, o sea, una curva de campanas de Gauss, los ejes serían, θ1 sería el promedio y θ2 sería la varianza. Y cada punto dentro, en esa variedad, pues estamos hablando que sería una curva gaussiana, ¿vale? Y yo quisiera determinar la distancia que existe entre una y otra. Ahora, si yo en estos casos, aparte tengo que esa distribución varía a través del tiempo, pues este camino entre una y otra es un camino que evoluciona como un sistema dinámico. Y no, porque esta métrica se podría tomar independiente de esa evolución a través del tiempo. Existen múltiples métricas, múltiples formas de calcular esta distancia, pero solo hay una métrica que es única que se le conoce como la métrica de la matriz de Fisher. Y esa es lo que, cuando esa métrica se utiliza, tomando en cuenta que la evolución de la función de densidad de probabilidad es a través del tiempo, le llamaremos longitud de información. Entonces, si yo tengo una evolución, vean, aquí está, una evolución de curva gaussiana. Cada curva que grafico aquí es una curva cambiando a través del tiempo. Tengo una condición inicial y voy a una condición final. Pues yo puedo calcular la longitud que recorrió, tal como si midiera la longitud que recorrió una partícula de moverse de un punto A a un punto B, y por lo tanto su velocidad de cambio. Entonces puedo calcular cuál fue la velocidad. Fíjense, la velocidad decrementa de esa curva gaussiana, mientras que la longitud aumenta. Es decir, el camino que recorrió va aumentando hasta llegar a un valor constante. Se dan cuenta, me permite entonces estudiar con teoría de sistemas dinámicos, pues sistemas probabilísticos o aleatorios, ¿no? Entonces, ¿cómo defino yo esa longitud de información? Pues esa longitud de información se calcula a través de esta integral. Esta L es la longitud de información, es una integral a través del tiempo de una cantidad que voy a llamar gamma, y esa cantidad de gamma, ¿qué creen que es? Pues es de velocidad, ¿no? Pero es velocidad en términos estadísticos, velocidad de la función de densidad de probabilidad. Entonces, si yo integro esa cantidad, me da una distancia. Una distancia que sería la que recorrió, el camino que recorrió a través del tiempo, esa curva gaussiana o de cualquier tipo. Por lo tanto, esta forma de medir las cosas es independiente del modelo que utilice, porque esa P o esa curva de densidad de probabilidad se puede obtener por mera estadística, se puede obtener por meras mediciones, por analizar una serie de tiempo. No necesito imponer la ecuación diferencial estocástica que puse al inicio. Yo lo hice por facilidad y para poder obtener resultados a través de esos 3 años, pero la verdad es que es un método que es libre de modelado, ¿vale? Entonces, en este caso, esta cantidad se define como el promedio de la derivada a través del tiempo de la sorpresa, el nivel de sorpresa. Así es como le conocen. Este logaritmo de P se le llama sorpresa, nivel de sorpresa, le saco su derivada y la elevo al cuadrado y multiplicando por P, integrando en el espacio, es el promedio. ¿Vale? Entonces, esa cantidad, lo único que tengo que decirles aquí por facilidad es que depende del promedio y de la varianza. Si asumo que esa función de densidad de probabilidad es gaussiana. Ok. Entonces, vean este gráfico que tengo aquí. Significa que lo que estoy analizando es que quizás tengo una función multivariable, que sus dimensiones son múltiples datos que estoy analizando, ¿no? Y que cambia así a través del tiempo. Yo puedo decirte, pues, cuál fue la variación que tuvo desde que tuvo el instante P0 hasta el instante TF. Entonces, yo tengo esta variación a través del tiempo. Seguramente aquí el puntito rojo es cuando hay más probabilidad. Y si estoy pensando en el espacio, una partícula en X1 y X2, en una mesa, digamos que el color rojo es donde más probabilidad se encuentra de que se ubique esa partícula. Y entre más azul sea o más claro es menos probabilidad. Y se va moviendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que esta cantidad, pues, depende o se puede calcular entonces por su densidad marginal, su densidad, le llaman joint density function, o sea, la que une ambas dimensiones, la función de densidad probabilidad, y pues puedo hacer varios cálculos. Y bueno,
si yo quisiera aplicar esta técnica, si se dan cuenta, yo les dije que si la curva es gaussiana, depende de su promedio y su covarianza. Entonces vean que depende de su promedio es mu, su derivada del promedio, o sea, su velocidad del promedio, y aquí también tenemos la velocidad de la covarianza. Cuando tienes un sistema como el que les puse antes, de una ecuación diferencial estocástica, ya hay una teoría, de hecho, que viene de sistemas de control, que te define bajo condiciones, algunas condiciones en términos de la aleatoriedad, cómo entonces se mueve como una ecuación determinista el promedio y la covarianza. O sea, yo puedo encontrar ecuaciones dinámicas del promedio y la covarianza para un sistema no lineal. Esto está asociado un poco a la teoría de Kalman, del filtro de Kalman, lo que estoy poniendo aquí en ecuaciones 7 y 8. Para aquellos que han visto alguna vez el filtro de Kalman, está poco asociado a eso. El punto es que tú puedes encontrar la ecuación dinámica del promedio y la varianza, asumiendo que esta probabilidad de que el sistema varía siempre va a ser gaussiana. O lo puedes asumir así, por facilidad. Y a veces tiene que ser así, y todo vamos a ver por qué. Bueno, entonces, ese es como el gran rasgo de la teoría, ¿no? Tú tienes una forma, existe un cierto tipo de sistemas que están sujetos a aleatoriedad y quieres tratar de entender o medir, pues, de alguna forma ver cómo es que van a evolucionar y te das cuenta que puedes ver hasta la velocidad de cambio de su probabilidad, y la longitud, y también una longitud, ¿no? Que te diga, pues, cuánto recorrió. Pero bueno, ¿eso para qué nos sirve? Vamos a tratar de hacer lo siguiente, fíjense. Estas técnicas o lo que les he mostrado hasta ahorita, pues son sistemas dinámicos, ¿verdad? Y ese sistema dinámico, si yo lo estudiara desde el punto de vista termodinámico, pues lo tengo que clasificar como, oye, este sistema que me estabas mostrando es un sistema aislado, es un sistema cerrado, es un sistema abierto. ¿Qué es lo que describes? Y aquí se pone importante la termodinámica porque este sistema está sujeto a aleatoriedad, a incertidumbre, y porque esa incertidumbre viene del ambiente en el que está, sumergido el sistema que está estudiando. Entonces pensemos en la partícula está sumergida en el fluido. Va a haber un intercambio entre el ambiente y el sistema, pues. Va a haber un intercambio de algo. Entonces tengo que definir si es un sistema aislado, si es un sistema cerrado, si es un sistema abierto. Si hablamos del término de la partícula que les digo suspendida en el fluido, es un sistema cerrado, donde lo único que la partícula intercambia con el ambiente es energía, pero no materia. No vamos a perder materia de la partícula, no se va a diluir, nada de eso. O sea, estamos hablando de que va a estar. Y como hay un intercambio de eso, hay un intercambio de energía, esa energía tiene que tener un cierto tipo, una forma. Esa energía tiene una calidad. Y eso es ahí donde entra la termodinámica, ¿no? El estudio de básicamente las relaciones que existen entre trabajo, temperatura, energía y calor. Y si estamos hablando de sistemas cerrados, que nada más comparten energía, pues mi interés es ver qué tipo de energía comparten. Dado que las variaciones aumentan, disminuyen, siguen un cierto tipo de trayectoria, y con eso ver si puedo encontrar alguna forma de hacer más eficiente el sistema, y es para allá donde voy. Ahora, antes de eso, quisiera hacer un repaso del concepto de entropía, porque entropía es una cantidad muy importante en sistemas termodinámicos, y este concepto ha sido gracias a que múltiples papers más recientes han tratado de conectar la teoría de la información con la mecánica estadística, pues ha cambiado un poco su concepto. Ha evolucionado y ha permitido sacar, pues, un poco más de jugo a estas ideas. Entonces, la entropía, creo yo, si algunos de ustedes la deben de conectar mayormente con la cantidad de desorden. Pero, pues, esa concepción, pues, tengo que decirles que no es la mejor, pero, también lo pueden haber conectado con irreversibilidad, es decir, cuando generas entropía, hay un proceso que no puede regresarse a través del tiempo desde,
bajo las mismas condiciones en las que evolucionó. Por ejemplo, cuando rompes un huevo, pues muy difícilmente vas a poderlo regresar a estar como estaba, ¿no? Es decir, cuando hay irreversibilidad es que el proceso, cuando evoluciona a través del tiempo, sigue una trayectoria. Si el sistema es reversible, puede regresar al T0 con la misma trayectoria. Ese es un ejemplo básico, ¿no? Entonces, la entropía es lo que se genera cuando existe irreversibilidad. Y se genera porque se disipó calor. Cuando un sistema disipa calor, como lo vamos a ver, también está asociado básicamente con una pérdida de energía o de una generación de una energía, entonces, que no es tan útil como otros tipos de energías. Por lo tanto, uno de los posibles objetivos de estos sistemas de control en estos sistemas estocásticos debería de ser, pues, generar la mínima producción de entropía para generar la máxima energía, la energía con la mayor calidad posible o extraer la mayor calidad de energía posible de estos sistemas. Podemos verlo así. Entonces, a lo que voy es la entropía puede tener varias concepciones. La reversibilidad viene de la teoría básica de termodinámica de Clausius, pero a mí me interesa la siguiente, ver la entropía como ignorancia. Si vemos el concepto de entropía de Shannon, para Shannon, la entropía estaba asociado con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y estaba asociado con sacar entonces el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de un evento que se le conoce, como les decía, la sorpresa, el nivel de sorpresa, y calcular su promedio. ¿Sale? Entonces, para Shannon, cuando él analizaba los canales de comunicación y veía el flujo de información, la entropía le decía qué tanto conocimiento tenía del posible valor que iba a salir en ese canal de comunicación. Entonces, la entropía, cuando ya es totalmente asociada como en términos de teoría de información a la entropía que se presenta en mecánica estadística, podemos ver un sistema dinámico también y calcular su entropía y decir que también está asociado con el nivel de ignorancia que tengas de la posible, podemos decir, posible estado que tenga. ¿Sí? Entonces, yo me voy a enfocar en eso porque también me puede dar otros tipos de aplicaciones de que lo vea como ignorancia y no simplemente como irreversibilidad o desorden. Y aquí es donde entra el hecho de que gracias a que estas definiciones, si se dan cuenta, dependen de probabilidades y yo estoy estudiando sistemas estocásticos, pues hago una conexión entre el análisis de sistemas estocásticos con la entropía y generamos pues algo que se llama termodinámica estocástica, que tiene mucho auge desde hace una década. Este paper donde muestro estas generaciones de estas trayectorias se acaban de aceptar ayer. Afortunadamente me tomó como un año, estuvo bastante fuerte, pero sí estoy muy contento porque en este paper, ahorita les voy a mostrar más o menos qué resultados obtuvo, pero la idea es que tú tienes un sistema descrito por esas ecuaciones estocásticas y debido a que la entropía la estás conectando pues con estas probabilidades y estas probabilidades las puedes calcular en cada instante de tiempo, entonces tú puedes calcular la entropía instantánea y puedes calcular o encontrar una cosa que se llama ecuación de balance de entropía para ver bien, pues, de la entropía que estás calculando, de todo el sistema que ves, cuál se queda o genera el sistema, cuál se va del sistema hacia afuera y cuál es generada, bueno, básicamente cuál es la que genera el sistema y cuál es la que fluye del sistema hacia afuera o de afuera al sistema. ¿Sale? Y debido a que si tú estás analizando, tú pones tu ecuación de Langevin, pues puedes calcular las entropías instantáneas. Y bueno, nada más para aclarar, en este caso entonces tendríamos tres tipos, una ecuación de balance de entropía que se puede calcular encontrando la derivada a través del tiempo de la entropía de Shannon o de la entropía de Gibbs, perdón, tiempo continuo, le llaman también differential entropy. Y esa es igual, siempre va a ser igual a un valor positivo menos un valor que puede cambiar de signo. Este valor positivo se le conoce como producción de entropía y al otro se le conoce como flujo de entropía. A la producción de entropía es lo que produce el sistema y la phi es lo que produce
o lo que va del sistema al ambiente o del ambiente al sistema, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense, en este último trabajo que se va a publicar por ahí en JSTAT, por sus siglas, luego por ahí a ver si puedo, se los comparto. Pero si yo tengo un sistema como como el que les decía, de múltiples partículas sobre un ambiente, yo puedo, como les digo, obtener entonces esas cantidades a través del tiempo. Y lo que hice es relacionar esas cantidades, esa ecuación de balance de entropía, con la cantidad que les mencioné al inicio, que se le conocía como velocidad de la información. O sea, esa gama que yo integraba, que calculaba la longitud del camino que seguía el sistema, la relaciono con estas cantidades. Y entonces, si yo mido esa cantidad que es totalmente estadística, pues ya la puedo relacionar con algo físico. Y aquí es donde se viene ya lo bueno. Ya que tienes toda esta teoría física, pues bueno, ¿qué pasaría si yo tengo una evolución de un sistema como este? Y hay muchas aplicaciones como la siguiente, ¿no? Existe un cambio abrupto en el sistema, o sea, de alguna forma el sistema cambia y regresa a su estado original. Y quiero ser capaz de detectar eso, ¿no? Y quisiera ver si eso tiene que ver con, pues, en términos de la entropía, con algo que provocó el ambiente o que provocó el sistema, eh, y cómo es que eso se ve en términos de su función de densidad de probabilidad. Bueno, pues para eso existen múltiples, para analizar esos cambios abruptos, que es la primera aplicación que quiero mostrarles, existen coeficientes de correlación. Uno de ellos se llama información mutua, donde lo que tú usas es la entropía, que ya les dije, es nivel de ignorancia, para encontrar pues la conexión que existe entre dos variables. O sea, imagínense que tiene un sistema dinámico escrito por X, Y, y tú quieres ver cuánto afecta X en Y o viceversa, o cuál correlación existe, pero lo quieres ver en tiempo real, pues puedes utilizar este concepto de información mutua. Pues en este artículo yo lo que presento es coeficientes similares, pero en términos de la velocidad de esa información o de la producción de entropía, para ver si estos cambios abruptos los puedo detectar con estos coeficientes o si los puedo asociar con algo físico, ¿vale? Y otro coeficiente muy conocido que se le conoce como flujo de información, donde tú lo que haces es igual. Tienes dos series de tiempo, o bien otra vez, y quieres ver si X1 afecta a X2, pero tomando en cuenta la evolución a través del tiempo, cosa que no hice antes. Entonces, ese flujo de información, cuando tú tomas y calculas algo como la información mutua, fíjense aquí, X en el instante más tau, dado X en 2 en T, estás asociando de alguna forma causalidad. O sea, estás tratando de ver una correlación de dos variables en dos instantes diferentes de tiempo. Al hacer eso, mides también causalidad, no nada más correlación. A esa forma de medir eso se le conoce como información de flujo, y otra de las cosas que trabajamos nosotros, pues fue básicamente el análisis, ¿no? Tienes dos series de tiempo, quieres, no sé, X en el instante 30. ¿Cómo es que X en el instante 30 afecta a Y en el instante 35, ¿no? Por decirlo así. Hay muchas formas de medir eso. Esa fue otra de las cosas que por ahí tratamos de producir, pero nosotros vimos una forma, un coeficiente basado igualmente en esa geometría de la información, en esa forma de ver la velocidad de cambio de las funciones de densidad a través del tiempo. Algunos otros métodos de detección de causalidad se le conocen como transfer entropy, y hay otro que se conoce como Granger causality. Esos son nada más así, en general para mostrarles que eso existe y que se puede usar. Muy bien. Entonces, regresando nada más, como antes de cambiar de tema, porque voy a cambiar un poquito de tema, les decía que existe pues una relación entre la geometría de la información, la forma que cambia a través del tiempo las funciones de probabilidad, y la termodinámica. Y ya las tengo relacionadas, o sea, hay unas ecuaciones que me las dan para cualquier sistema de n orden, estocástico, no lineal. Y a lo que vamos es que entonces puedes usar esas para encontrar correlaciones, causalidad también.
Pero pues aquí una de las cosas que más nos interesa en este grupo de investigación creo es pues el control, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sistema dinámico complejo con múltiples elementos que interactúan y que quizás pueda describir en términos estadísticos? De hecho, si lo notan, este flujo que vemos ahí, en principio podría ser la evolución de una curva de función de densidad de probabilidad de 2 dimensiones, ¿no? X1, X2, o sea, la altura, la parte de abajo del cuadro, pues sería X1, X2, y esto es cómo evoluciona una función de densidad de probabilidad. Bueno, pues si tuvieras un sistema así, sujeto a incertidumbres, escrito por ecuaciones estocásticas, pues lo que tendría que hacer ya no sería controlar la trayectoria, porque no la puedo controlar. O sea, estamos hablando de un sistema cuya incertidumbre me impide tener un determinismo de lo que va a ocurrir, pero sí puedo controlar su estadística. Entonces, un control en un sistema descrito por esto es un control que trata de manipular la función de densidad de probabilidad de un punto A a un punto B, o que siga una trayectoria específica. Y bueno, aquí es donde yo propongo, para lograr eso, algo que se le conocería como el regulador cuadrático de la longitud de la información. Y aquí pues agradezco mucho pues, a todos los que me enseñaron teoría de control, porque pues de ahí lo de la teoría de control, lo que estoy haciendo es aplicar eso, ¿no? Lo básico, ideas básicas de teoría de control, pero hasta a estos temas. Tengo un regulador cuadrático y lo que voy a hacer es que ese regulador cuadrático regule un estado que se llama Y aquí, que describe qué cosa, por los momentos de la función de densidad de probabilidad, y los mande desde un punto inicial hasta un punto final. Pero aparte le voy a agregar a la función de costo un término que hace que la velocidad de cambio de esa función de probabilidad, de función de densidad de probabilidad, sea constante para encontrar la geodésica o la curva mínima entre las condiciones finales, inicial y final del sistema. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese regulador, no? O sea, ¿cuál sería el propósito de controlar esa función de densidad de probabilidad, aparte de que sea como mínima variación? Bueno, pues, como les digo, como existe una conexión entre esa cantidad que puedo estar controlando y la termodinámica, pues si esa cantidad se minimiza, va a afectar al nivel de entropía que existe en el sistema, pero entropía en términos de esa producción de entropía. Ahora, la producción de entropía, desde el punto de vista de termodinámica clásica, incluso en un sistema cerrado como el que vimos, está conectado con el nivel de energía útil que genera el sistema. Hay una cosa que se llama energía libre de Helmholtz que te relaciona la energía potencial menos la temperatura, que es constante en este caso por la entropía, y su derivada en el tiempo, pues aquí está. Y si vemos, esta derivada en el tiempo, pues relaciona el trabajo con la producción de entropía. Si esta producción de entropía es mínima, la energía que genera el sistema totalmente va a ser energía que digamos, está asociada a movimiento y no disipación, no pérdida. Entonces, un control que yo genere con estas técnicas, pues nos va a llevar a una máxima eficiencia de energía, o la llamaría la maximización de la energía útil. Porque la entropía lo que te permite es medir la calidad de la energía de lo que estás usando, ¿no? Aquí es donde se vienen muchas aplicaciones a futuro para todos los sistemas que tienen que ver con pues, transmisión de energía, ¿verdad? ¿Y cómo logré ese control? Pues a través de un método muy popular en teoría de control que se llama como MPC. El MPC es una técnica que se conoce como Model Predictive Control, donde tú tienes un modelo de simulación, tienes un modelo de predicción y tienes un optimizador. Todo esto yo lo hice numéricamente, yo no resolví la función de costo, porque en este caso la función de costo es más compleja. Entonces hago uso de una librería que se llama Casadi para ayudarme a hacer el método del punto interior y resolver la función de costo. En este caso, pues el modelo del sistema, en términos físicos, pues tendría un modelo de predicción, que es una ecuación diferencial estocástica, de la cual estimo la estadística. Tengo una estadística deseada, una velocidad deseada de esa estadística. El MPC minimiza eso,
me encuentra las variables de control para que el sistema físico me dé variables a observar, estimar funciones de densidad de probabilidad, quizás será lo más común, y pueda retroalimentar al MPC. En un movimiento browniano, tu control podría estar en el ambiente y atrapas la partícula con un haz de luz y la mueves. Podría ser así, ¿no? Pero pensemos en que el sistema es autónomo, que la difusión, pues eso sería una cosa totalmente... la forma en la que esto puede ser autónomo a futuro es, creo que, un trabajo muy todavía a largo plazo de ingeniería. O sea, cómo lograr que estas funciones de probabilidad se puedan manipular. De hecho, es parte de lo que están haciendo muchos físicos e ingenieros en este momento, porque tienen también conexión con sistemas cuánticos. A ver, entonces en este caso, el MPC lo que hace es predecir la evolución de la función de densidad de probabilidad y ajusta para que tu evolución sea como quieras. Entonces yo tengo una condición inicial, aquí no tengo el eje del tiempo, pero empezamos en la derecha y nos vamos a la izquierda, minimizando o haciendo gamma constante y conectando con una línea las funciones de densidad de probabilidad. Y también pues, se puede aplicar en sistemas no lineales y podemos ver a través del tiempo cómo la entropía, la razón de cambio de entropía, la entropía que produce el sistema varían y se van a un valor constante. Y ese valor constante va a depender de lo que yo ponga como velocidad de la función de densidad de probabilidad. Si la pongo más pequeña, pues este valor va a cambiar, va a ser más pequeño también. Ok, entonces, esa es una aplicación que quería dar también como de control de sistemas dinámicos. Otra aplicación que pueden interesar a ustedes es, pues, tenemos series de tiempo. El trabajo que hicimos con Chamorro, Harold, que me compartió unas series de tiempo del sistema nórdico en Europa. Le dije que yo podía analizar variabilidades en las series de tiempo. Me dijo que era factible, que era útil, que yo analizara variaciones instantáneas y que aparte las pudiera predecir. Entonces, creo que estas técnicas pues, son bastante aplicables para esto. Y lo que hacemos es, bueno, pues si tienes una serie de tiempo, estimas su función de densidad de probabilidad y pues vas viendo cómo varía. Y te da, dependiendo de lo que utilices para estimar la función de densidad de probabilidad de la serie de tiempo, pues va a haber un resultado distinto en términos de la granularidad, o sea, está asociado a la granularidad del sistema en el tiempo y de ahí puedes sacar información útil en esos términos. Por ejemplo, esta sería la evolución de la serie de tiempo de 2 meses, así es como se ven las variaciones y la idea es que tú seas capaz de ver esas variaciones. O también ver, pues, por meses, por años, ver cuál fue realmente la cantidad de variaciones o fluctuaciones o el camino que siguió la serie de tiempo a través de ese lapso de que hiciste todas esas mediciones. ¿Sale? Esa fue aquí se ve, por ejemplo, cómo varió la velocidad de la función de densidad de probabilidad. No, es decir, es probabilísticamente hablando cómo varía la serie de tiempo. Y pues, ¿quién de los 2 meses tuvo más variaciones? Sería calcular la longitud de esas variaciones a través del tiempo. Bueno, pues ya casi se me acaba el tiempo, entonces todavía hay unos puntitos extra que quería mostrarles, pero ya para terminar, como les digo, al final, pues en estos 3 años me tocó conectar estas 3 áreas, bastantes conceptos importantes entre sí para tratar de llegar a una eficiencia termodinámica a través de un control con mínima variación de información. Y algunos resultados extras fue esto de detectar cambios abruptos, o analizar series de tiempo, analizar causalidad, etcétera, ¿no? Y pues al final mi objetivo de esto fue que de hecho me ocurrió a mí a través de esta tesis un cambio de paradigma en el que pasé de tener una mente bastante determinista, bastante enfrascada en física clásica, a tener una percepción de resolución de problemas basada en datos, en donde la aleatoriedad me pide que empiece a usar métodos estadísticos o de inferencia. Y esos métodos son los que voy a seguir pues, al final estudiando en productos a futuro, y eso espero que en futuro, pues como tenemos el BMPC, que al final lo que resuelves en tiempo real es una función de costo que
depende de un modelo matemático, pues quizás podemos utilizar otros tipos de solución o métodos en tiempo real. Hay uno que se llama también de aprendizaje reforzado, que es básicamente encontrar la acción más óptima, dada unas ciertas premiaciones, funciones de premiación, estados y acciones, o quizás también me vuelve un poco más pues por la inferencia, que es creo que que a mí me interesa, que sería utilizar pues, esta concepción de que los sistemas tienen aleatoriedad, y esa aleatoriedad me permite entender algún nivel de ignorancia que tenga del estado actual que tiene el sistema, y quizás utilizar cosas como el teorema de Bayes para predecir, bueno, dado las mediciones Y, cuál es el valor de X, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí más o menos lo quiero dejar. Como para terminar esta sesión, nada más quiero contarles un poquito de lo que sigue. Empiezo a trabajar ahora en Exeter el 15 de febrero. Yo empiezo a trabajar bajo ahora sí que el liderazgo de estos dos profesores. Y pues me voy a estar enfocando igual en análisis de series de tiempo, extraer rasgos a través de métodos basados en sistemas dinámicos para medir incertidumbres en algunas enfermedades, basado en datos que vienen de enfermedades mentales y también de diabetes. Eso es lo que voy a estar haciendo. En este momento me encuentro trabajando todavía en Coventry. Se me asignó un proyecto antes de cambiarme ahora sí que de universidad. Muy interesante también, que me dio otra idea, que es, pues, este problema se trata de estudiar las relaciones que tienen humanos con el ambiente, en este caso con un edificio, para hacer más eficiente el consumo energético del edificio. Y esto es otra cosa que me lleva, ahora sí que el gusto de la teoría de control a un nivel más allá, en este término de cibernética, que es pues ver relaciones humano-máquina o humano-sistema, y cómo pues el control afecta a la gente, ¿no? No nada más es algo que puedes dejar y sintonizar como sea, sino que también va a tener efectos secundarios y de alguna forma en la calidad de vida de las personas. Y este fue un ejemplo que me estaba gustando. Voy a estar trabajando en él de aquí hasta el 15 de febrero. Ahí estamos haciendo un paper de conferencia. Y pues todavía sigo trabajando con el lector César en cosas bastante interesantes que son pues las modificaciones de controles a través del agregado de, por ejemplo, retardos para pues hacer más simples el diseño y la implementación, que es algo que nos hemos dado cuenta que la verdad sí, a pesar de todos estos términos e ideas que les estoy mostrando, pues en la industria los controles de bajo orden son muy poderosos y son muy útiles. Entonces hay todavía muchas cosas por ahí que explorar. Y pues por eso sería todo ahora sí. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Adrián, muchas gracias por la presentación, bastante amena y creo yo una excelente demostración de lo que es la cibernética, que precisamente es una de las áreas de nuestro posgrado. Voy a dar lugar a las preguntas. Si hubiera preguntas por parte del público, pues adelante, siéntese con toda la libertad. Adelante, Juan. Hola Adrián, ¿cómo estás? Charlie, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Muy bien, muy bien. Oye, pues muy buena tu conferencia, tu plática. Espérame, nada más sí te voy a preguntar. Rápidamente, las demostraciones que usaste de tu controlador, ¿siguen usando las herramientas que nosotros vemos en el posgrado, Diapunov o alguna otra cosa especial? Sí. De hecho, sí. O sea, en la estabilidad, hablas de determinada estabilidad de sistemas estocásticos. Sí. No, por ejemplo, ahí pusiste un controlador, ¿no? Predictivo, me parece, o modificación basado así, ¿no? Quiero pensar que ya en lazo cerrado con tus sistemas tiene que llevar, pues, decir que estabiliza al sistema, ¿no? Claro. Pero como tienen esa parte estocástica, no sé si Lyapunov sigue funcionando ahí o qué herramientas fueron las que utilizaron para decir que
funcionaba. Pues yo en este primer como approach a este problema, pues lo que hice fue tomar las condiciones que tenía que cumplir el sistema para tomarlas como válidas. No hice un análisis profundo de la estabilidad. Yo me basé en la idea de que el sistema seguía o el sistema que estoy probando para entender estas conexiones entre controlar esa cantidad con la termodinámica, pues estamos hablando de un sistema que tiende al equilibrio, un sistema que es estable en términos de sistemas dinámicos. O sea, el sistema es estable sin el control y la idea es que el controlador no lo va a desestabilizar. Exacto, sí es. Dado que al final de cuentas el sistema en sí va a llegar a algún punto al equilibrio. O sea, el problema es, por ejemplo, en la partícula browniana es una partícula que tiene fricción y en algún punto pues se va a equilibrar. Pero lo que quiero es que lo haga de la manera más óptima. Ahí son sistemas, una entrada, una salida. Porque, por ejemplo, yo he visto que, bueno, te lo comento, por ejemplo, los sistemas de Lagrange, cuando son, ¿cómo se llaman? Completamente actuados, completamente amortiguados, se trata de eso, o sea, que si la fricción puede acabar con la energía de todos los estados que estás viendo, es cuando se dice, pues se va a acabar la energía, ¿no? Pero si no son completamente amortiguados, quiere decir que hay algunos estados que se escapan de esa fricción. Entonces, esa energía nunca se va a acabar porque esa fricción no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, pero pues si es una entrada o una salida, pues, lo más seguro es que sí. Sí. O sea, el ambiente, tienes toda la razón de que pues sí se necesita cumplir ciertas condiciones para que el sistema sea o no estable, que funcione el control en lazo cerrado, etcétera. Entonces, en este caso es bien interesante que nada más como para darte una idea de que cómo sí se puede cumplir, pues que a pesar de que tu ecuación diferencial estocástica, y yo de hecho la estoy analizando por lo mismo de esta forma, simplemente tiene un ruido aditivo. Y ese ruido aditivo me permite encontrar una ecuación de este tipo, determinista, en términos de lo que estoy controlando, o sea, esta P. Entonces, estamos hablando de que para poder saber si el sistema es estable, tengo que analizar su estabilidad en términos de esta ecuación diferencial parcial, que es lineal, de hecho. Y así controlar la función de densidad de probabilidad. Pero como en este caso bien básico, fíjate cómo yo transformo entonces este sistema no determinista a usar unas ecuaciones deterministas en términos de sus momentos. O sea, su promedio y su covarianza siguen ecuaciones diferenciales no lineales, que habrías en el caso no lineal, el caso más complejo, pues son las que tienes que estudiar con Lyapunov. Muy bien. Oye, y ahorita ya me acordé, esa perturbación, no, ¿cómo le llamas tú? Sí que es la perturbación. Sí, es el efecto digamos, en este caso sería el efecto del fluido sobre la trayectoria de la partícula. De eso se sabe, por ejemplo, si está acotado y si su derivada está acotada. Sabes sus dos primeros momentos, entonces sabes que su promedio es 0 y su desviación estándar está sujeta a una amplitud. Entonces sí, está acotado. Ah, ok. Luego hablamos de eso con más tranquilidad. Oye, y la última vi en la penúltima diapositiva más o menos. Ahí haces una aproximación quiero entender, tienes una función D que quiero pensar que es la función retardada. De lo último, Lo que hacemos los controladores. Con César. Sí. Bueno, entonces imagino que sí. Eso, ¿es un controlador retardado? ¿Esa D? Sí, la idea es encontrar, aquí está, ¿no? Es encontrar versiones de estos elementos en términos de retardo. Tú ya conoces. Y ahí usas la aproximación de la derivada como si fuera un retardo.
Ya luego te comento, ya luego lo verás. Bueno, sí, quería ver qué te han dicho de eso, pero bueno, si no Pero luego creo que la que ya has visto es cuando usan el teorema de la fórmula de Euler, la aproximación del método Ajá. numérico de Euler, y entonces toman el retardo como una forma de aproximar el método de Euler. ¿No te han dicho cosas interesantonas de eso mismo? Como de, no es correcto, sí es correcto. No. ¿En qué sentido? No, Bueno, yo si preguntando, quieres, luego me luego lo preguntas, hablamos, pero sí. Bueno, no, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Perdón, como vi que decía Juan, no me había percatado que eras tú. Bueno, gracias ahí por la pregunta, Charlie. Pues no sé, alguien más, si tuviera alguna pregunta adicional para Adrián. Adelante, Ricardo. Creo que no te escuchamos. no, Buen ya. día, Adrián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Estuvo muy interesante la plática. Tengo una consulta. En el caso en el que aplicaste el MPC, ¿qué ventajas tiene esta técnica para el caso que lo usaste en comparación, por ejemplo, con una técnica de aprendizaje por reforzamiento? La ventaja es que se acomodaba perfectamente al problema porque tenía un modelo en ecuaciones diferenciales para predecir el futuro del sistema y tanto las acciones como las observaciones son en tiempo continuo. Entonces, uno de los problemas que tiene el aprendizaje reforzado es que el conjunto de acciones y de observaciones son finitos. Y que hay formas de poder resolver eso, pero eso es uno de los problemas por los que al final decidí no irme por ahí, ¿no? O sea, dije, el MPC era lo más obvio. De hecho, lo que hice fue modificar un método, el método que se utilizó para la manipulación de un robot móvil en el espacio para lograr este control, porque yo lo que necesitaba era predecir utilizando las ecuaciones diferenciales que les presenté acá, ¿no? O sea, las ecuaciones diferenciales de los momentos estadísticos de las curvas gaussianas. Como son ecuaciones diferenciales deterministas, o sea, transformé el problema de ser estocástico determinista, con eso la hice, ¿no? O sea, utilicé estas ecuaciones. Y por eso era como lo más natural usar. Ok, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Adrián. Bueno, adelante, Juan. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, pero completamente basada en mi ignorancia y pura curiosidad. Esto del modelado de los sistemas con este enfoque Ajá. estocástico, ¿qué tanto es propiciado, estimulado, originado por el desconocimiento de un modelo? ¿Y qué tanto es por la conveniencia, incluso teniendo algún modelo? O sea, siempre es, no sé si lo entienda bien, motivado por la falta de un modelo determinístico, como bien se decía, o incluso habiendo modelos determinísticos, será conveniente en algunas ocasiones utilizar este tipo de enfoques. Perdón por la pregunta, creo que no la estructuré bien, ni yo la entiendo muy bien, pero eso es lo que me surge a preguntar. Pues no, está viendo. De hecho, creo que es que sí entiendo su punto. Yo utilizaré una ecuación diferencial estocástica si el sistema es tal cual, tiene aleatoriedad así natural, como en este caso de la partícula que puse en el fluido, o como podría contarles por ahí alguno de los del área de física de mecánica cuántica, pero también está asociado a que estos métodos se pueden usar si no tiene conocimiento de ningún modelo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que tengo la serie de tiempo, que tengo la medición del consumo energético del país entero o de ciudades. Entonces, lo único que puedo sacar es estadística.
y esa estadística podemos tratar de analizarla cómo cambia a través del tiempo. Y por lo tanto, pues igual se puede asociar a una ecuación diferencial estocástica, porque las ecuaciones diferenciales estocásticas te dan eso, ¿no? Cómo evoluciona la probabilidad de ocurrencia de algo a través del tiempo. Pero la idea es eso, o sea, es que tiene que ser libre de poner un modelo. Y la estadística es una forma natural como de hacerlo. Es simplemente analizo los datos y veo qué sucede y veo frecuencias de ocurrencia de ciertos eventos y hago mis análisis. Pero en ingeniería de control, esos modelitos, como los que me mostré, el ruido siempre está asociado como un ruido blanco, ¿no? Como una perturbación o como incertidumbre asociada a los parámetros. O sea, que tú sabías que la trayectoria seguía cierto camino, pero era más o menos algo. Y le pones el ruido para eso. Eso es lo que hacen en control. Al menos en los libros que vi de los 70s, 80s. De acuerdo, muchas gracias. Está sumamente interesante. Ojalá que te vaya muy bien. Te deseo todo el éxito Gracias. del mundo. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Creo que también Julián por ahí tenía una pregunta. Hay No, dos Hola. personas. Eric, perdón. Eric. Adelante, Eric. Hola, hola Adrián, estoy aquí con Julián viendo tu plática. Muy interesante, te felicito por tu trabajo. Y bueno, tengo un par de dudas, pero hay una que se me hace muy interesante que de hecho, por ahí en las pláticas que tuvimos presenciales, pues no se me ocurrió hasta formalizarla ahorita, ¿no? Y es la siguiente, si existen momentos o eventos donde se puede destruir el modelo de los sistemas, en este caso, la propuesta es cambiar de un sistema, de un modelo puramente matemático a un modelo basado en datos. Hay forma de adelantarse o medir la entropía de los sistemas por medio únicamente de datos, por ejemplo, la destrucción de las leyes de la naturaleza, de la naturaleza física de un sistema, por ejemplo, la ley de Ohm. O sea, de que puedes medir la entropía de una serie de tiempo, la puedo calcular de esa serie de tiempo, sí se puede, pero la consecuencia que me estás planteando, no sé. O sea, se me hace súper extremo la idea, no sé. O sea, Bueno, pero sí en se puede cuestión, calcular. La idea es que si tú tienes mediciones, tú puedes calcular tu nivel de ignorancia de ocurrencia de algún estado de ese circuito eléctrico. Por bueno, supuesto. y en consecuencia a eso, a esa pregunta me viene la siguiente. ¿Podemos medir absolutamente toda la ignorancia o toda la capacidad dentro del tiempo de un sistema? Si llegara a pasar momentos en los cuales se destruye la naturaleza del sistema o no destruirse, pero que pasan cosas extrañas, por así O sea, decirlo. hablas de fallos. Sí, por ejemplo, una falla. Ya, ok. Entonces y bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasaría o cómo se capta? ¿Cómo sabemos realmente si es una falla o no es una falla o es una falla en la medición? O cómo podemos definir que esa ignorancia como tal es meramente una falla o una falla del sistema o una falla de la medición? ¿Cómo Ok. podemos discernir de ello? Bueno, hay dos opciones. Una que es la forma en la que resuelve ese problema se le llama, o sea, estás haciendo un problema de inferencia, ¿vale? Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un evento dado ciertas mediciones. Es el teorema de Bayes. Ahí puedes usar inferencia activa. Si quieres investigar un poco más de eso, podrías usar eso. La otra es, digamos que analizo las series de tiempo y veo o sea, lo que a mí se me ocurre como práctica ahorita, ¿no? Para ver de dónde viene la falla. Y primero, ¿cómo detectas la falla? Pues la falla es un cambio abrupto. Entonces, la serie de tiempo cambió abruptamente. Por lo tanto, su distribución, su estadística se hizo más amplia, se hizo más ancha o no que sea. Y eso lo puedo detectar con el método que propuse posiblemente. No lo he aplicado, o sea, estaría interesante aplicarlo. Pero también puedes usar análisis de causalidad, o sea, tienes tres mediciones y quieres ver cuál de ellas afecta a la otra. Ahora,
Si tú quieres ver de dónde vino la perturbación, pues está más complejo porque es un problema básicamente de identificación. Es como si me preguntaras, bueno, quiero analizar un fenómeno y quiero ver cuántas variables le afectan al fenómeno. Pues tienes que hacer un análisis que de hecho sí se puede y una de las formas es utilizando la métrica de Fisher. Ves si un parámetro le afecta al sistema, ese valor aumenta o disminuye. Entonces, bueno, ya te digo varias ideas, pero sí hay técnicas, sí hay métodos fuera del, yo creo, lo no normal. Muchas gracias, Adrián. Ya está. Muchas gracias, Eric, por la pregunta. Gracias, Adrián, igual por las respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta que le quisieran hacer a Adrián. Pues, si no, Ok, igual creo que ya no. saben cómo contactarme, ¿verdad? Claro, ¿ahí dejaste tu contacto al final? No. Pero igual si me buscan ahí yo creo que sí me pueden encontrar, pero sí, si hay alguna duda después me pueden contactar sin problema. Creo que está Leticia. Entonces, pero muchas gracias, en serio. Gracias Sí. por el tiempo. No, pues al contrario, Adrián, muchas gracias ahí por presentarnos tus trabajos y el tiempo también que le dedicaste a esta presentación. Y bueno, pues le agradecemos a Adrián, pues aquí por la presentación, muy elocuente y bastante interesante. Y bueno, pues gracias a todos por la asistencia. Adrián, seguimos ahí en comunicación y bueno, seguimos trabajando. Gracias a todos ahí por Dale, la participación. gracias. Que estén muy bien, Adrián. Cuídate. Bye, Nos bye, vemos. bye. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y la charla quedó grabada por si alguien quisiera en un momento dado retomar algo. Que estén muy Sale. bien. Vale, gracias. Hasta luego.